¿No te ha pasado que inviertes en esto y aquello, pero luego olvidas cuál es tu próxima inversión en llegar a su fecha de vencimiento? Quisiera saber cuál es el valor total de tu portafolio, cuánto corresponde a capital, cuánto a intereses, qué porcentaje estás invirtiendo en cada instrumento, proyectar tus ganancias y conocer a qué tasa promedio se está invirtiendo tu dinero. Pues hoy te traigo una solución que te ayudará a tener una mejor administración y el mayor control sobre tus inversiones. Bienvenidos amigos a Domina el Dinero, yo soy Leonardo Vera y hoy te traigo una hoja de cálculo de Excel que te ayudará a mantenerte al día con tus inversiones, teniendo un panorama claro, resumido y con gráficas de tu portafolio. Y sí, también la puedes usar en Google Sheets. El archivo lo vas a poder descargar de manera gratuita en mi página de Facebook, pero no puedes usarla aún porque te tengo que explicar cómo se utiliza. Cómo vas a agregar inversiones, qué tienes que escribir en cada celda y cómo utilizar las fórmulas correctamente para que esta hoja de cálculo funcione. Vamos a dividir este video en 4 partes. Primero te voy a explicar los beneficios de utilizar esta hoja de cálculo para tus inversiones. Después te voy a dar un recorrido de manera general para que puedas entender cómo funciona. Seguido de esto te voy a enseñar cómo registrar tus inversiones a manera de tutorial. Y por último vamos a ver casos especiales y preguntas que seguro te vas a hacer cuando la empieces a utilizar. ¿Cuáles son los beneficios de esta hoja de cálculo? Primero que vas a poder tener un panorama completo, resumido y con gráficas del valor de tu portafolio. ¿En qué parte está conformado de capital y cuál de intereses? ¿Hasta qué porcentaje se está invirtiendo en cada instrumento? Segundo, que a través de filtros vas a poder llevar un orden y conocer cuál inversión es la siguiente en llegar a su fecha de vencimiento, para que así puedas aprovechar al máximo tu dinero. Tercero, vas a conocer el rendimiento anual promedio de tu portafolio y con esto me refiero a cada peso que tengas invertido, en qué tasa promedio se está invirtiendo. Cuarto, también vas a tener disponible proyecciones y no solo vas a poder conocer cuáles serán tus ganancias, sino que también vas a poder calcular la retención de impuestos para los distintos tipos de instrumentos de inversión. Y bueno, más cosas que ya veremos en un momento. Esto es completamente funcional para las inversiones de renta fija, como CETES directo, bancos o SOFIPOS. Pero no solo eso, sino que también puedes incluir tus inversiones en la bolsa o en fintech. Eso sí, con algunas consideraciones especiales. Por eso tienes que quedarte a ver el video completo. Toma esto como una inversión. Si realmente inviertes estos 15 minutos o no sé cuánto vaya a tardar, vas a poder tener un mejor control y administración sobre tus inversiones que te aseguro que vale la pena. El archivo que vas a descargar tiene la hoja portafolio ejemplo, que es donde haremos este recorrido general. Y después tiene la hoja portafolio, que es donde tú vas a trabajar y donde vamos a hacer la parte del tutorial. Tenemos la primera gráfica que está ordenando tus inversiones de acuerdo a la plataforma o al instrumento que estás utilizando. Y te indica la cantidad que tienes invertida en esa plataforma y también el porcentaje que representa de tu portafolio. Este no es mi portafolio, este es totalmente aleatorio. Del lado derecho tenemos la primera tabla y aquí nos indica el total del portafolio. Tiene un valor de 130,531 pesos. A muchas de estas celdas les he puesto comentarios para facilitarte y que puedas saber qué es lo que contienen o qué es lo que debes de escribir ahí o simplemente algunos consejos. Por ejemplo, aquí en capital activo nos indica cómo se obtuvo este número. Dice es la suma de capital activo más capital reinvertido activo, que estas son columnas de la hoja de datos que veremos más adelante. En intereses activos, bueno, aquí tenemos que son los intereses recibidos de la hoja de datos que se han reinvertido. Y por último, el rendimiento ponderado. Esta fórmula es buenísima. Te indica con qué tasa de rendimiento anual promedio está trabajando cada peso en este momento. Y vamos a checar esta fórmula igual más adelante. Seguimos avanzando y nos encontramos con la gráfica 2. Aquí ya estamos agrupando en categorías las diferentes plataformas. Y de igual manera tienes los porcentajes y la cantidad que pertenece a cada categoría. Esta tabla del lado derecho, la tabla 2, nos indica estas mismas categorías y se relacionan el gráfico con la tabla. Y si seguimos avanzando, nos encontramos con la gráfica 3, es muy sencilla, solo nos indica qué porcentaje de nuestro portafolio pertenece a renta variable y cuál a renta fija, también con cantidad y con porcentaje. Ahora ya nos vamos al fondo, vamos a ir a cosas más interesantes.
Concentrado. Esta tabla es indispensable ya que contiene la mayoría de las fórmulas que se necesitan para las gráficas. Y vemos aquí que tenemos instrumento. Después, cuando tú coloques los instrumentos o plataformas en donde inviertes, los vas a ir clasificando en renta fija o en renta variable. También tú mismo lo clasificas en categorías. Y estas 3 columnas que voy a señalar aquí, estas 4 columnas, se calculan automáticamente. Si agregas algo nuevo, nada más tienes que arrastrar la fórmula hacia abajo y eso es todo. Aquí nos encontramos de nuevo a la fórmula de tasa promedio y te pongo el ejemplo de Financiera Sustentable, que tiene un promedio de rendimiento de 11%. Puede ser que tú inviertas quizá una parte de tu dinero a un año, 12%, y otra parte a la vista, 5%. Entonces, para sacar el promedio no basta con sumar 5 más 12 sobre 2. No, porque depende de la cantidad que tengas ahí y eso es lo que hace esta fórmula. Cada peso se multiplica por el porcentaje al que se está invirtiendo y después la suma de todo esto se divide entre la cantidad total de dinero invertido y así es como se obtiene la tasa promedio. Después tenemos el verificador de errores. Te explico para qué sirve esto. Yo me he confundido mucho mientras he estado diseñando esta hoja de cálculo. Y es muy útil tener algo donde puedas comprobar si te estás equivocando. Entonces este verificador de errores te va a servir a ti en caso de que llegues a escribir algo mal, que copies una fórmula mal, no sé, cualquier cosa. Ya que esta hoja de cálculo es totalmente editable, pues podrías llegar a cometer algún error. Pero aquí se están calculando totales de las distintas partes de este documento. Entonces si alguno de estos totales es diferente, ya no se va a colorear de color verde, sino que va a aparecer de color gris, por ejemplo. Esto no debes de hacerlo, pero si tuviera una cantidad diferente a las demás, entonces ya no se pinta de verde. Un ejemplo muy rápido, yo estaba agregando aquí un nuevo instrumento y en vez de poner renta fija, me comí una letra, ¿verdad? Y puse renta fija y automáticamente ahí marcó que había un error porque al hacer los totales pues ya no cuadra. De esta manera tú puedes comprobar si tienes algún error y puedes ir rastreando las fórmulas hacia dónde van y dónde es que te confundiste. Este renglón se refiere a la tabla de concentrado, este aquí se refiere a la primera tabla que vimos, el de instrumentos se refiere a la segunda tabla de la segunda gráfica y categoría se refiere a la tercera tabla de la tercera gráfica. Y ahora, por último, nos vamos a ir a la hoja de datos. Al principio sí vas a tener que llenar todas tus inversiones, pero después de esto vas a tener que tomar como 15 segundos máximo para registrar alguna inversión que tú hagas. Aquí sí vamos a ir con más detalle para que cuando vayamos a la parte de tutorial se nos haga más rápido. Empezamos con el estatus. Aquí dice que tienes que escribir activa cuando tu inversión está generando rendimientos y finalizada cuando llega la fecha de vencimiento. Y recuerda capturar también tus ganancias. Si yo cambio esto y le pongo activa, se pinta de verde. Y si yo escribo finalizada, pues se pone rojo. Después tenemos el folio. Aquí hay algo con letras mayúsculas. Dice siempre agregue inversiones nuevas con este orden. ¿A qué me refiero? Bueno, tú puedes ordenar, por ejemplo, los instrumentos en orden alfabético. Quizá para hacer alguna comparación. Pero cuando vayas a agregar una inversión, cuando vayas a finalizar algo, etcétera, siempre hazlo con el orden del folio. ¿Sale? Otra recomendación es que registres cada movimiento por separado. Es decir, si yo en supertasas voy a invertir tanto dinero a este plazo con esta tasa y otra cantidad a un plazo diferente, una tasa diferente, pues lo abro mejor en 2 posiciones y les pongo activas a ambas. Porque cuando llegue el tiempo de la fecha de vencimiento, si son diferentes, ahí te vas a revolver. Entonces esa es mi recomendación. Después tenemos inicio, esto lo escribes tú cuando inicias la inversión, instrumento o institución. Algo muy importante es que siempre uses el mismo nombre para cada parte de la tabla. Es decir, si aquí escribes CETES directo, también va a ser lo mismo que escribas en la parte de la tabla de categorías o dentro de la misma fórmula. Te voy a mostrar qué pasaría si yo llego a escribir el nombre de una manera diferente. Por ejemplo, en CETES directo aquí, si yo me voy a la fórmula y en vez de poner CETES directo como está escrito ahí, yo dejo un espacio entre las 2 palabras, entonces ya me salió directamente un error y mi verificador de errores me va a decir esto está mal.
¿ok? Por eso es muy importante siempre seguir los mismos nombres que tú coloques. En concepto, tal vez alguna subdivisión, la meta de la inversión, no es muy relevante. Tasa anualizada. En renta fija es la tasa que vas a pactar. En renta variable, un consejo es que puedes poner la tasa que esperas para que se proyecten tus ganancias. Y para inversiones que se reinvierten automáticamente, que lo vamos a analizar más adelante, aquí vas a escribir la tasa de interés efectiva. Ahora, ISR sobre capital. Estas siguientes 3 columnas te sirven para la parte de proyecciones. Si se te retiene algo de ISR, aquí puedes escribir el porcentaje, es el caso de CETES directo, 1.45%. Si se te retiene ISR sobre intereses, como el caso de la bolsa, puedes incluirlo aquí, como es el caso de este 10% de GBM Home Broker. También el plazo en días te sirve para hacer tus proyecciones, para que se calculen tus ganancias y bueno, nada más lo escribes en días, no hay problema con eso. Vencimiento, esta parte no te la vayas a saltar porque vencimiento te ayuda a ordenar tus inversiones. Si lo pones de más antiguo a más reciente, vas a saber automáticamente cuál es la siguiente que llegará a la fecha de vencimiento. Y entonces estás pendiente para o retirar el dinero o reinvertirlo. Le das a la flecha, ordenar de más antiguo a más reciente. Y si te das cuenta, aquí ya tienes la siguiente que no ha sido finalizada, pero que está a punto de finalizar, que es esta, y finaliza el 15 de julio del 2020. Vamos a ordenarlo de nuevo como estaba. Recuerda siempre folio de menor a mayor. Y continuamos. Después tenemos 3 columnas, que son estas 3, donde se escribe la cantidad que inviertes. La pones en capital si proviene de tus ingresos, si es la primera vez que ese dinero va a empezar a invertirse. Y después lo pones también en capital reinvertido si esta cantidad de dinero proviene de otra inversión de esta misma hoja de datos que ya estaba invertida, finalizó, la reinviertes, lo escribes aquí. Por ejemplo, estos 20,000 pesos que tenía en CETES directos, si te das cuenta, llegó a un resultado final. Y después abrí otra inversión con los mismos 20,000 pesos, pero ya no es parte del capital, ya se está, sí es parte del capital, pero ahora se está reinvirtiendo, lo coloco aquí. En intereses reinvertidos es que cuando tú tienes un resultado, en este ejemplo intereses recibidos que fueron 55 pesos, bueno, si tú los reinviertes, los vas a colocar aquí en intereses reinvertidos. ¿Esto para qué te sirve? Para la primera gráfica que vimos, donde puedes ver cuánto corresponde a capital y cuánto a intereses. Como te dije, estas 3 la vas a llenar tú. La de reinversión se calcula automáticamente. Y las últimas 2 solo las escribes cuando finalice tu inversión. Comparas tus proyecciones con lo que recibiste realmente y lo escribes. ¿Dónde están las proyecciones? Es la siguiente parte. Aquí tenemos las proyecciones. Esto todo es automáticamente. En esta columna te calcula intereses de la parte que escribiste en capital. Aquí intereses de la parte que corresponde a reinversión. Después también te calcula las retenciones, ya sea sobre el capital o retenciones sobre intereses, como es en este ejemplo de CETES directo, que la retención se hace sobre el capital, entonces esta está en 0. Y bueno, como solo invertimos nosotros capital y no hubo nada reinvertido, pues esta otra columna también está en 0. Tienes los intereses finales, que es una resta de estas 2 columnas menos estas 2 intereses finales y el resultado neto. Y como extra en esta hoja de cálculo de Excel tenemos otras 3 tablas. Esta tabla aquí es una calculadora tasa de interés efectiva o de interés compuesto. Piensa por ejemplo en los CETES, que los puedes tener a 28 días. A los 28 días llega la fecha de vencimiento, pero los puedes programar para reinvertirse automáticamente. Al final tu dinero no estuvo trabajando sobre ese 5% que tú elegiste, porque cada 28 días se añaden intereses. Quiere decir que al final tu dinero trabajó a una tasa mayor. ¿Pero qué tasa es esa? Tú escribes aquí la tasa anual, después le pones el número de periodos, que en este caso serían 12 meses, y ahí tienes la tasa de interés efectiva, que es de 5.12%. Si tú abres una inversión, que es el caso de CETES a 28 días, y la dejas por un año, no pongas el 5% porque esa es la tasa nominal, pero realmente no es lo que
tu dinero va a estar trabajando efectivamente, ahí tienes que poner el 5.12%. Y eso se pone en la columna de tasa anualizada. Y aquí te lo recuerda. Estas otras dos tablas te indican que si por alguna razón hubo capital que invertiste pero después retiraste, ya no lo volviste a reinvertir, o recibiste intereses que retiraste y tampoco los volviste a reinvertir, aquí te va a calcular esas cantidades. Y bueno, ese sería el recorrido general. Entonces ya terminamos con la primera parte. Ahora en esta parte, que es el tutorial, solo con 3 registros que haremos vas a conocer cómo utilizar esta hoja de cálculo. Te la voy a entregar con una inversión y ya tú la vas a modificar. Y es lo que vamos a hacer justo ahora. De hecho, cuando tú registres inversiones, solo hay 2 cosas posibles que tú debes de modificar. La primera es la hoja de datos. Esto lo harías siempre. Y la segunda sería el concentrado. Y esto solo lo vas a modificar si añades una nueva plataforma o un nuevo instrumento. En otro caso, no tienes que moverle nada. Y a las otras tablas y gráficas tampoco, no tienes que modificar nada. Voy a borrar aquí los datos de esta inversión y vamos a registrar una nueva. Y ahora vas a ver qué rápido lo puedes hacer. La tengo activa. Digamos que la inicié hoy, 23 de junio. Y voy a poner esto en supertasas. Concepto, no importa mucho. La tasa que voy a usar es del 10%. No me quita nada de ISR. Nada de intereses. ¿Qué plazo? Un año, 365 días. Y el vencimiento sería el 23 de junio del 2020. Capital, pongamos 20,000 pesos. Como esto no lo había invertido antes, entonces lo demás queda tal cual. Y listo, ya terminamos. Esa es la inversión y así es como se registra. Ahora, como es la primera vez que vamos a invertir en supertasas en esta hoja de datos, voy a tener que modificar también el concentrado. Pero antes de pasar al concentrado, vamos a ver un poco en las proyecciones. Aquí te dice cuáles serían los intereses que genera tu capital, los intereses finales porque no hay ninguna retención y lo neto que vas a recibir. Esta es una proyección. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque si te das cuenta, el 10% de 20,000 pesos pues no son 2,027 pesos, serían 2,000. Pero ¿por qué ocurre esto? Esto se debe al método 360-365, que es lo que utilizan varias entidades financieras, no todas, pero lo utilizan para calcular tasas de interés. Esto lo puedes ver en las fórmulas, por ejemplo, aquí. Si te das cuenta, estoy usando 360 en vez de 365 para dividir esa tasa entre los días que lo voy a repartir. Pero a pesar de que la tasa se divide entre 360 días, se van a pagar 365 días. Y esa es la diferencia que podemos observar aquí. Esto beneficia, por ejemplo, a los bancos al dar créditos, ya que ellos van a percibir más intereses de las personas a las que le están prestando dinero. Comprobemos si Supertasas realmente hace esto. Nos vamos a la calculadora de Supertasas y vamos a ingresar los mismos datos. Monto a invertir, 20,000 pesos, ¿verdad? Y lo ponemos al 10%, que serían 364 días. Y vamos a calcular. Y aquí tenemos 2,022 pesos, como te dije, 2,022 pesos. ¿Y por qué no son 27? Probablemente por la diferencia de un día que tengo aquí. Entonces si yo pongo 364, ya tendría los 2,022 pesos. Ya nos cuadró hasta los centavos. Excelente. Entonces tú puedes ver cómo es que está calculando los intereses proyectados esta hoja de cálculo. Sin embargo, cuando finalice esta inversión, tú lo reportas aquí en intereses recibidos y en resultado final manualmente. Ahora pasemos a donde nos habíamos quedado. Tenemos que modificar el concentrado. Y si te das cuenta, el verificador de errores nos está diciendo aquí hay un problema, algo está mal, no se está calculando bien. Pero bueno, veamos. Y la cosa es que esta fórmula que tenemos aquí, pues ya no aplica porque es un instrumento diferente. Entonces ponemos el nombre justo como lo teníamos ahí. Renta fija, ok. Categoría Sofipos. Y bueno, ¿cómo vas a modificar las fórmulas? Es muy sencillo, solo tienes que cambiar el nombre. Recuerda siempre el nombre que utilices en tu hoja de datos. Supertasas. Enter. Y ya ves que se está actualizando. Siempre actualiza todas las columnas, que serían estas 3.
La última no, la última solo es una suma. Supertasas. ¿Ok? Y esta, como estaba contando dinero, pues nada más la cambiamos a porcentaje. Y listo, ya lo tenemos. Eso significa que también nuestras gráficas ya están al día. Y aquí va a estar todo lleno. Ahora de supertasas, los 20,000 pesos que conforman el 100% de nuestro portafolio. Agreguemos una más para que después podamos darle finalizada y vemos qué sucede. Lo voy a hacer muy rápido. Activa 23 de junio de 2020. Supertasas. Tal vez esta la voy a poner a la vista, no sé. Tasa anualizada, esta es de 5%. ¿Qué pasa si es a la vista con el plazo? Bueno, probablemente puedes poner tu expectativa, cuánto tiempo piensas dejarlo ahí. Si yo quiero dejarlo 2 años, entonces 730 días. ¿Y cuándo vencería esto? El 23 de junio, pero del 2021. Ok. Capital. Vamos a ponerlo un poco más extremo para que veamos la diferencia con la tasa promedio. ¿Qué pasa si nosotros ponemos aquí que son 100,000 pesos? ¿Qué va a pasar? Ok, la tasa promedio no se sumaría 5 más 10 entre 2, 7.5, no. Porque es más dinero el que tienes al 5%, entonces eso quiere decir que se va a asemejar más tu tasa promedio al 5 que al 10. En el concentrado no tienes que cambiar nada, como te das cuenta está todo bien. Y aquí puedes ver, como ya lo tenías, ya no tienes que modificarlo. Aquí puedes ver la tasa promedio es 6%, como quedamos. Muy bien, ahora vamos a agregar una diferente. ¿Qué tendrías que hacer si agregas otro instrumento? Para eso vamos a finalizar una de estas dos. Finalizamos a la vista. De todas maneras, este no era un plazo fijo. Finalizada. ¿Y qué tenemos que hacer cuando finalizamos una inversión? Tenemos que poner los rendimientos que dio. Y bueno, digamos que esto yo lo dejé realmente 28 días. ¿Cuáles eran mis proyecciones? Que yo iba a recibir esto de intereses, etcétera. 388.89. Si eso es lo que recibí, lo escribes aquí. 388.89. Y el resultado final, nada más sumas tu capital más esto que recibiste. ¿Cuánto era? 100,000 pesos. 388.89. Excelente. Ya lo finalizamos, ya no va a aparecer en nuestras gráficas y vamos a abrir una activa con el mismo dinero que retiramos de esta inversión que finalizamos. Y como lo retiramos después de 28 días, vamos a calcular el 22 de julio. Lo estamos abriendo. Y ahora vamos a hacer uno nuevo. ¿Qué tal si lo metemos a la bolsa? Okay. ¿Qué tasa anualizada? Es la que esperas. O quizás si tú ya estás invirtiendo y nada más estás llenando con lo que tienes, puedes poner tu rendimiento histórico. ¿Qué tal que pongo, no sé, 11%? ISR sobre capital no hay, pero si yo vendo tengo que pagar el 10% de mis ganancias. El plazo, yo lo quiero dejar ahí mucho tiempo, entonces yo invierto a largo plazo. ¿Qué tal si lo dejo 5 años? 1825 días. Ok. 5 días a partir del 22 de julio. Perdón, 5 años. A partir del 22 de julio a 2025. Ahí está. Vamos a trasladar la inversión. Ya no vas a escribirlo en capital, aunque sí forme parte de tu capital, pero como lo estás reinvirtiendo lo ponemos aquí, que fueron los 100,000 pesos. Y como yo estoy agregando todo lo que recibí, también tengo que poner los intereses reinvertidos y esto me va a ayudar para que mi portafolio sepa cuánto pertenece a intereses. Y listo, terminamos con la hoja de datos. Ahora, si te das cuenta hay un error y es que tenemos que activar este nuevo instrumento. Escribimos GBM Home Broker. Este sería renta variable. Categorías le voy a poner bolsa de valores. Capital activo. Bueno, aquí nada más vas a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y recuerda, le cambias el nombre. Le cambiamos el nombre. Ahí. No es bolsa de valores, es GBM Home Broker. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, bolsa de valores, como ahorita que me iba a confundir, iba a seguir marcando un error. Si yo lo ponía en todas las fórmulas, pero tengo que poner lo que escribí ahí, GBM Home Broker. Bien, y continuamos. Una vez que terminemos todas estas fórmulas, ya va a quedar listo. Y además no tenemos que volver a hacerlo cada vez que invirtamos en el mismo instrumento. GBM Home Broker. Ok, nos sigue marcando un error, eso es porque esta fórmula toma el total. Nada más lo hago aquí. Y listo, recuerda cambiar esto a porcentaje. Ya quedó. Y como te das cuenta, el verificador de errores, listo también. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Siempre que vayas a agregar un nuevo instrumento, recuerda que estas 4 tablas las tienes que bajar y cambiar el nombre de estas 3 por el instrumento que estés usando. Vamos a comprobar en nuestro resumen, en nuestras gráficas, que todo quedó bien.
Aquí ves GBM Home Broker, 100,388 pesos, que conforma el 83% de nuestro portafolio de inversión. Aquí ves capital activo, intereses activos, ¿verdad? Porque ya los recibimos, rendimiento ponderado. ¿Qué otras gráficas? Tenemos esta, la bolsa de valores ocupa el 83% y Sofipos un 17%. Y renta fija y renta variable no cambia mucho. Y bien, eso sería todo para la parte de tutorial. Ya sabes cómo usar esta hoja de cálculo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla, ya sea en los comentarios en el video de YouTube o quizá en el grupo de Facebook, en mi página, mensajes, cualquier lado. Te voy a dejar también en este archivo una hoja dedicada a preguntas específicas de cierto tipo de inversiones. Por ejemplo, inversiones en la bolsa, inversiones que se reinvierten automáticamente, domiciliadas, cuando recibes pagos mensuales, fintech e incluso qué pasa si no puedes usar Excel. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video y les haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte para no perderte más videos de educación financiera e inversiones. Dejar un like y seguirme en todas las redes sociales. Espero que estén muy bien, les deseo éxito y hasta pronto.